Las mañanas en esta casa siempre han tenido una quietud pesada, casi como si el aire mismo se llenara de polvo dorado bajo la luz que entra tímida por la ventana del comedor. El regreso de él fue anoche. No hubo abrazos ni palabras cálidas, solo el ruido de la maleta rodando sobre las baldosas y el eco de una puerta cerrándose tras de sí. Su presencia alteró la atmósfera. Sentí de inmediato cómo el espacio se volvía más pequeño, cómo mi respiración se volvía más consciente. A mi esposo pareció no afectarle. Para él, la llegada de su hijo era una formalidad, un dato, en el calendario familiar, un deber más que cumplir. Intercambiaron palabras cortas en la cocina, sin mirarse realmente. Yo, en cambio, no pude evitar sentirme examinada, evaluada con una atención incómoda, casi clínica. Noté el peso de su mirada cuando bajé la escalera, el modo en que sus ojos se detenían en los detalles más mínimos de mi ropa, mi gesto, mi forma de sostener la taza. No era ni respeto ni desafío, era esa franja gris en la que viven las tentaciones mudas. Intenté sumergirme en las tareas domésticas, en el ritual mecánico de limpiar, ordenar, preparar café, pero cada sonido, el agua corriendo, el cuchillo golpeando la tabla, mis propios pasos descalzos sobre el suelo frío, me recordaba que ya no era dueña de mi rutina. Pasé más tiempo del habitual frente al espejo, eligiendo la ropa interior con una indecisión absurda. Terminé por ponerme un conjunto de encaje rojo, ese que nunca me animaba a usar, solo para comprobar si aún podía sentirme atractiva. No era coquetería, sino un experimento íntimo con mi propio reflejo. Él apareció en la cocina mientras yo guardaba los platos, moviéndose con una seguridad que no tenía antes de marcharse. ¿Dormiste bien?, pregunté, apenas audible. Lo suficiente, respondió, pero sus ojos no decían lo mismo. Había en su tono una nota irónica, casi un reto. Hablamos de banalidades, del clima, del viaje, de los precios absurdos de la gasolina, pero cada palabra tenía un filo, cada pausa estaba llena de cosas no dichas. El día avanzó entre silencios incómodos. Mi esposo salió temprano, perdido, en sus llamadas y su agenda. En cuanto la puerta se cerró tras él, sentí cómo la tensión se condensaba. Él se quedó en la sala, leyendo sin leer, lanzando miradas fugaces en mi dirección. Fingí ocuparme del jardín, pero no pude dejar de pensar en la forma en que me observaba. La tarde cayó, y con ella, una extraña sensación de anticipación. Esa noche, al bajar a la cocina en busca de agua, lo encontré ahí, sentado a oscuras. No encendió la luz, solo levantó la cabeza y sonrió apenas. El silencio era denso, eléctrico. Mi bata, fina y casi transparente, me pareció de pronto una declaración temeraria. Crucé la cocina sintiendo el peso de sus ojos en mi espalda. Por un instante, el mundo exterior dejó de existir. Solo estábamos él y yo. El rumor bajo la piel, el pulso acelerado, la certeza de que algo había cambiado para siempre, aunque aún no sabíamos cómo ponerle nombre. La mañana siguiente me encontró inquieta, caminando en círculos silenciosos entre la cocina y la sala. Había dormido mal, con imágenes fragmentadas y sensaciones indefinidas revolviéndose bajo la piel. El encuentro nocturno, la oscuridad compartida, el roce del silencio tan tenso que parecía material, todo ello me acompañaba como una segunda sombra. Me sentía observada incluso cuando sabía que estaba sola. El café se me enfriaba entre los dedos, el reloj marcaba los minutos con una lentitud exasperante. Todo en la casa parecía conspirar para que no olvidara lo sucedido la noche anterior. Él apareció en la cocina como si nada, descalzo, el cabello aún alborotado por el sueño, vistiendo una camiseta vieja que apenas recordaba haber visto antes. Nos cruzamos junto a la cafetera, y ese simple roce de cuerpos fue suficiente para encender la corriente invisible que ya no podía negar. Mi esposo, como de costumbre, salió temprano, dejando tras de sí un vacío práctico, una ausencia útil. Aprovechó para repasar algunos papeles, revisar su agenda, hacer un par de llamadas en voz baja desde el despacho. Yo, en cambio, fingía estar demasiado ocupada con tareas menores, regar las plantas, doblar mantas, limpiar superficies que ya estaban limpias. El silencio se volvió nuestro único idioma. No había palabras entre nosotros, solo miradas que decían demasiado, gestos que duraban un segundo más de lo necesario, respiraciones que se encontraban a mitad del pasillo. Había algo animal en esa tensión, algo que latía bajo las apariencias. En el reflejo de la ventana me sorprendí varias veces observando la curva de mis propios hombros, el contorno de mis piernas bajo el vestido de verano. Por primera vez, en años, elegí deliberadamente un vestido más ajustado. Sentí el roce del encaje contra mi piel como un recordatorio constante de lo prohibido. Me preguntaba si él lo notaba, si el olor de mi perfume, más intenso, llegaba hasta donde él estaba sentado. En el desayuno, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Un accidente.
pero ninguno de los dos se apresuró a retirar la suya. Su piel estaba caliente, firme. Un silencio pesado cayó sobre nosotros, tan denso que casi podía sentir cómo nos envolvía. ¿Estás bien?, preguntó él, mirándome de una manera que me desarmó. Sí, solo estoy un poco cansada, mentí, forzando una sonrisa. Pero en ese instante ambos supimos que el cansancio tenía otro origen, uno mucho menos inocente. Las horas siguientes fueron una sucesión de pequeñas provocaciones. Su voz, cerca de mi oído cuando me pidió el azúcar, la forma en que se inclinó demasiado al recoger algo caído bajo la mesa, los ojos que se encontraban al otro lado de la puerta entreabierta del baño. Me sentía como si mi cuerpo estuviera afinado a una frecuencia distinta, cada sentido a flor de piel, lista para captar hasta el más mínimo cambio de atmósfera. Fue después del almuerzo, mientras el sol caía pesado sobre el patio, cuando todo se precipitó. Mi esposo había salido por un encargo de trabajo, prometiendo regresar en un par de horas. La casa se llenó de ese silencio peculiar que solo existe cuando uno sabe que tiene tiempo limitado para ser otro. Me asomé al pasillo, lo vi de espaldas, apoyado contra la baranda de la escalera, mirando hacia el jardín. No pensé, solo actué, avancé, dejando que mis pasos resonaran suaves sobre la madera, deteniéndome a su lado. Nuestras respiraciones eran cortas, irregulares. El primer roce fue casi accidental, mi brazo rozando el suyo, mi mano buscando un apoyo invisible en la baranda. El calor de su piel, la cercanía de su cuerpo, el olor a colonia joven mezclado, con sudor y jabón. No recuerdo quién fue primero, solo que, de pronto, nuestras bocas estaban a centímetros. Él murmuró algo ininteligible, una excusa, una advertencia, pero ya era tarde. El beso fue breve, hambriento, lleno de una ansia contenida durante demasiado tiempo. El sabor a peligro, a piel nueva, a deseo prohibido, se me quedó en los labios, como un tatuaje invisible. Nos separamos tan rápido como nos habíamos unido, respirando con dificultad, los rostros rojos, los ojos abiertos como si hubiéramos descubierto un secreto terrible y maravilloso a la vez. Ninguno de los dos dijo una palabra. El sonido de la llave en la puerta principal nos devolvió brutalmente a la realidad. Me apresuré a la cocina, las manos temblorosas, el corazón desbocado. Él subió las escaleras 2 peldaños de un salto, cerrando su puerta tras de sí. El resto del día transcurrió entre silencios forzados y miradas esquivas. Mi esposo no notó nada, pero yo sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía. Esa noche, al desvestirme frente al espejo, recorrí con la yema de los dedos el lugar donde él me había rozado, repasando el recuerdo de ese primer beso, como si pudiera descifrar en él algún tipo de respuesta. No la encontré, solo un hambre, creciente, un vacío que no sabía cómo llenar, y la certeza brutal de que aquello no había hecho más que empezar. El día siguiente amaneció cargado de una extraña electricidad. Dormí mal, soñando con fragmentos confusos de escenas que no distinguía bien, pasillos interminables, puertas que se cerraban antes de que pudiera entrar, voces apagadas por el eco de mis propios latidos. Al despertar, el recuerdo del beso aún ardía en mis labios. En la penumbra de mi dormitorio, la realidad me cayó encima con la misma fuerza de una ola fría. La frontera había sido cruzada, y lo que fuera que quedara después, no podía deshacerse. Intenté refugiarme en la rutina. Preparé el desayuno con movimientos metódicos, escuchando la radio en bajo volumen, como si el ruido externo pudiera distraerme de mis pensamientos. Mi esposo leía mensajes en su teléfono y se marchó antes de que el reloj diera las 8, lanzándome un beso ausente desde el umbral. Yo seguí con la mirada el perfil de su espalda y por primera vez sentí una punzada de culpa nítida, pero también una oleada de resentimiento que no supe de dónde venía. Tal vez porque me di cuenta de que ya no recordaba cuándo fue la última vez que él me deseó de verdad, cuándo se interesó por mi piel, por mis silencios. Tal vez porque, en el fondo, una parte de mí le culpaba por la grieta que se había abierto en nuestra vida compartida. Él bajó a desayunar tarde. Apenas un saludo y una sonrisa ladina que me hizo sonrojar aunque lo disimulé buscando las tazas. Sentía su presencia con una intensidad casi física. Cómo se apoyaba en el marco de la puerta, la forma en que me miraba, como si me desnudara solo con los ojos. ¿Dormiste bien?, preguntó, y el eco de su voz quedó flotando entre nosotros. Respondí que sí, sin mirarlo, pero ambos sabíamos que mentía. El aire entre nosotros estaba cargado, como si de pronto la casa se hubiera encogido, y solo existieran él y yo. Pasé la mañana fuera, inventando recados para no estar en casa, pero al regresar me encontré con su chaqueta colgada en el perchero y el ruido de la ducha. En ese instante, me detuve frente al espejo del pasillo y me observé con una mirada desconocida.
Me quité el abrigo con deliberada lentitud, prestando atención a la ropa interior que había elegido esa mañana. Un conjunto negro de encaje, demasiado audaz para un día común, pero necesario para recordarme que seguía siendo mujer, no solo esposa o madrastra. A media tarde, él propuso que fuéramos juntos al centro de la ciudad a hacer unas compras para la casa. Su tono era casual, pero el brillo de sus ojos delataba un plan. Dudé un segundo, consciente de que salir juntos era arriesgado, pero la tentación era más fuerte que cualquier advertencia. El trayecto en coche fue una tortura deliciosa. Hablamos de trivialidades, pero cada silencio era un roce invisible, una caricia imaginaria. Mis manos sudaban, el corazón acelerado. Al llegar, paseamos por los pasillos del supermercado, simulando una normalidad imposible, esquivando a la gente, eligiendo frutas y verduras que no necesitábamos realmente. En un momento, mientras buscábamos una botella de vino, me susurró algo al oído. ¿Por qué no aprovechamos y almorzamos fuera, solo tú y yo? Dudé, pero su tono era persuasivo, y algo en mí deseaba estirar ese momento, hacerlo durar. Encontramos una cafetería discreta, pequeña, con manteles blancos y ventanas empañadas por el vapor. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de miradas curiosas. La conversación fluyó primero tímida, después más valiente. Hablamos de nuestras vidas antes de este punto, de sueños que se habían quedado en el camino. ¿Alguna vez has querido algo tan prohibido que duele solo pensarlo? Preguntó, casi en un susurro. Evité su mirada. Creo que todos lo hemos sentido alguna vez, respondí, pero mis palabras eran aire, no verdad. El silencio entre nosotros era espeso. El roce de su rodilla bajo la mesa fue un rayo. Aparté la mano, pero no me moví de mi sitio. Afuera llovía, las gotas resbalaban como lágrimas por el cristal. Cuando regresamos a casa, la normalidad nos recibió con la brutalidad de un portazo. Mi esposo ya estaba allí, leyendo en la sala. Nos saludó con una sonrisa distraída, preguntando si habíamos conseguido todo lo necesario. Sí, todo bien, respondí, esforzándome por sonar natural. Él se excusó para hacer una llamada, y nosotros aprovechamos para dejar las bolsas en la cocina. Fue en ese pequeño espacio, con el sitio sin el ruido de la televisión de fondo, cuando su mano rozó mi cintura y se detuvo un segundo más de lo necesario. Sentí su respiración cerca, la presión de sus dedos en mi piel a través de la tela fina de mi blusa. No deberíamos seguir, susurré, más para mí que para él. Eso es lo que lo hace tan irresistible, replicó, con una sonrisa que era mitad dolor, mitad deseo. En ese momento supe que la línea que separaba la prudencia del deseo se volvía cada vez más delgada, casi invisible. Cuando subí a mi habitación esa noche, me tumbé sobre la cama con la ropa puesta, repasando cada escena del día, cada palabra y cada gesto, sabiendo que lo peor, o lo mejor, aún estaba por venir. Esa noche casi no dormí. El aire de la casa se volvía más espeso a cada hora, cargado de electricidad y de silencios que nadie se atrevía a nombrar. Escuchaba el eco de los pasos de mi esposo, sus rutinas nocturnas tan previsibles, y pensaba en cómo todo a nuestro alrededor parecía seguir igual, cuando en realidad, por dentro, ya nada era lo que había sido. El sueño me eludía. Mi piel ardía bajo las sábanas, y sentía en cada poro el recuerdo del roce de su mano, la presión de su rodilla bajo la mesa, el perfume joven que aún flotaba en el aire de la cocina. Me levanté temprano, buscando aire, en la terraza antes de que la ciudad despertara del todo. Observé el jardín, la verja húmeda por el rocío, el cielo nublado que prometía otro día largo y gris. Había una quietud extraña en el ambiente, la calma que precede a la tormenta, y en ese instante supe que nada de lo que haría hoy podría devolverme la inocencia perdida. Volví a entrar, preparé el desayuno, elegí ropa con esmero, eligiendo una blusa ligera, casi transparente, y lencería de encaje claro, con un pudor nervioso, pero también con la esperanza de sentirme viva, deseada. Me miré al espejo, notando por primera vez en años una chispa distinta en mi reflejo. No era solo vanidad, era un intento desesperado de poseer algo propio, de recuperar la mujer que había olvidado en el fondo de mi rutina. Durante la mañana, la casa se llenó de sonidos familiares, el rumor del agua en la ducha, el vaivén de pasos en el pasillo, el tintinear de tazas y cubiertos. Mi esposo, como siempre, se marchó temprano, dejando a su hijo y a mí solos otra vez. Intenté concentrarme en mis obligaciones, pero sentía la tensión en el aire como si pudiera tocarla. Él apareció en la cocina mientras yo secaba los platos, apoyándose en la encimera con una actitud casual, pero su mirada era cualquier cosa menos inocente.
La conversación empezó banal, con comentarios sobre la lluvia, los precios del supermercado y el aburrimiento de los días iguales, pero muy pronto las palabras tomaron un tinte más personal. ¿Nunca te aburres de lo predecible?, dijo de repente, casi como una provocación. No sé si aburrirme es la palabra, pero a veces siento que vivo la vida de otra persona, respondí, notando la honestidad cruda en mis propias palabras. Él sonrió, ladeando la cabeza. Creo que nunca es tarde para buscar algo distinto. No respondí. Sabía que me observaba, con atención, que sus ojos se deslizaban sobre mi cuello, mi pecho, la curva de mi cintura bajo la blusa. En ese instante sentí un escalofrío, no de miedo, sino de anticipación, de la certeza de estar a punto de cruzar un nuevo umbral. Esa tarde, mi vecina se asomó al jardín para traerme un paquete que había llegado por error a su casa. Su mirada era inquisitiva, el tipo de curiosidad que no pregunta directamente, pero que apunta cada gesto en su memoria, para comentarlo más tarde con quien quiera escucharla. La recibí con una sonrisa forzada y un comentario trivial, pero por dentro sentía que podía ver más de la cuenta. Cuando se marchó, me sentí desnuda, expuesta, como si toda la fachada de normalidad se hubiera desmoronado en segundos. El clima empeoró, la lluvia caía con fuerza contra las ventanas. Decidí pasar el resto del día ordenando el ático, buscando, entre cajas y objetos viejos, alguna distracción que apagara el ruido de mis pensamientos. Pero él subió poco después, apoyándose en la puerta, observándome con una mezcla de ironía y complicidad. ¿Qué buscas aquí arriba?, preguntó cruzando los brazos. Supongo que recuerdos, o quizás solo una excusa para no pensar. Contesté, forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. Él se acercó despacio, deteniéndose muy cerca, lo suficiente como para sentir el calor de su cuerpo. Tal vez deberías buscar algo más emocionante, murmuró, casi en mi oído. Sentí el pulso en las sienes, la boca seca, la piel encendida. Había un magnetismo en su presencia que me arrastraba sin remedio. En ese instante, escuchamos el timbre de la puerta principal. Mi esposo había regresado antes de lo previsto. Bajé corriendo, el corazón en la garganta, como si el peligro me persiguiera escaleras abajo. La tarde se disolvió entre conversaciones superficiales y miradas, furtivas. Mi esposo propuso una cena con amigos para el fin de semana, mientras su hijo y yo intercambiábamos frases neutras, incapaces de sostener la vista por mucho tiempo. Me refugié en la cocina, donde el vapor de la olla y el calor del fuego parecían ser los únicos capaces de ocultar el temblor de mis manos. Cuando todos se retiraron temprano, subí a mi cuarto, y frente al espejo, vi en mis ojos el mismo brillo ansioso del primer día. Sabía que lo inevitable se acercaba y, sin embargo, sentía una mezcla inconfesable de miedo y deseo, como si mi vida hubiera empezado a latir al ritmo de un secreto compartido. Me tumbé en la cama, escuchando la tormenta en la calle, y pensé en todo lo que aún podía pasar. Mi piel, todavía sensible al roce de la tarde, conservaba el rastro invisible de sus dedos. La noche se hizo interminable, y por primera vez en mucho tiempo no quise dormir. Solo quería que llegara el próximo día, la próxima excusa, el próximo riesgo, sin saber si deseaba salvarme o perderme por completo. La mañana siguiente amaneció con un brillo extraño. La lluvia de la noche anterior había lavado las calles, y la luz parecía más clara, más cortante. Me levanté antes que nadie y permanecí largo rato frente al armario, indecisa, tocando telas, sintiendo el encaje de una lencería blanca que me hacía pensar en todo lo que era incapaz de decir en voz alta. Elegí esa ropa interior por impulso, una decisión impulsada por una mezcla de nerviosismo y deseo, un deseo que se pegaba a la piel y me acompañaba durante el resto de la rutina. Preparar el desayuno, organizar la mesa, poner flores frescas, en el jarrón de la sala. Ese día mi esposo había planeado una excursión fuera de la ciudad. Insistió en que sería bueno salir los tres juntos, tomar aire puro, alejarnos del encierro y la monotonía de las semanas pasadas. La idea no me entusiasmaba, pero fingí entusiasmo. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo con la expectativa de compartir tantas horas en la misma proximidad, con la tentación al alcance de la mano y la obligación de mantener una normalidad fingida. Mi esposo conducía, concentrado en la carretera, haciendo preguntas banales sobre los árboles en flor, los pueblos que atravesábamos, la música en la radio. Yo contestaba en automático, mientras sentía a mi lado el calor del cuerpo de su hijo, cada vez que el coche tomaba una curva y nuestros hombros se rozaban por accidente. Llegamos a un bosque cerca de un pequeño lago. El aire olía a tierra mojada y a vegetación recién lavada. Caminamos por senderos entre árboles altos, conversando de todo y de nada, guardando bajo capas de normalidad una tensión que, para mí, ya era casi insoportable.
Por momentos, mi esposo se adelantaba unos metros para hacer fotos o buscar mejor señal en su teléfono. Esos pequeños intervalos nos dejaban solos, envueltos por el rumor de las hojas y el canto lejano de algún pájaro. En uno de esos momentos, mientras cruzábamos un puente de madera, sentí su mano rozar la mía. No fue un gesto torpe ni casual, fue una invitación. Sentí el pulso desbocado, la boca seca. Nuestras miradas se encontraron un segundo, y en ese cruce silencioso hubo más verdad que en todas las palabras de los últimos días. Seguimos caminando, separados por metros de silencio y de ramas que crujían bajo los pies. Mi esposo nos llamó desde la orilla del lago, pidiéndonos que nos acercáramos para la foto de familia. Nos agrupamos ante la cámara, y en la imagen congelada quedamos 3 figuras sonriendo, cada una con sus propios fantasmas. Yo notaba, detrás de la sonrisa, una punzada de angustia y una ráfaga de deseo. Tras la foto, él propuso adentrarse un poco más en el bosque. Mi esposo aceptó, pero pronto se distrajo mirando su móvil y se quedó atrás. Nos quedamos solos entre los árboles bajo la sombra densa de las copas verdes. El silencio era tan intenso que podía escuchar mi propia respiración, el latido sordo en mis oídos. Fue entonces cuando él se detuvo, se volvió hacia mí y, sin decir nada, buscó mi rostro con las manos. El beso fue distinto al primero. No hubo torpeza ni urgencia, sino una entrega consciente, profunda, llena de un anhelo contenido que al fin encontraba salida. Sentí su aliento mezclarse con el mío, sus dedos deslizarse por mi cuello, mi espalda arqueándose en busca de más. Mi cuerpo respondió con una energía que me sorprendió, una mezcla de vértigo y alivio, como si en ese instante todo lo demás desapareciera. El bosque, el mundo, la culpa, el miedo. Nos separamos apenas a tiempo. Escuchamos el sonido de pasos, la voz de mi esposo llamando desde algún lugar cercano. Me aparté de él, acomodé el cabello y el vestido, y caminé hacia la luz, fingiendo normalidad. Él me siguió, los ojos encendidos, la respiración agitada. Nos reunimos los 3 en un claro del bosque, y durante el picnic, mientras masticaba un trozo de pan, sentía el temblor residual en las manos y las piernas, la sensación de no pertenecerme del todo. Durante el viaje de regreso, apenas hablé. Observé el paisaje difuminarse tras la ventanilla. Sentía el peso de la mirada de él en mi nuca, el silencio cómplice y espeso entre nosotros. Cuando llegamos a casa, mi esposo, ajeno a todo, anunció que tenía que hacer una llamada urgente. Quedamos solos en la sala. Él se acercó, murmuró en voz baja: «Esto no puede terminar aquí». No supe qué responder. Solo supe que tenía razón. Esa noche, al desnudarme en el baño, recorrí mi piel con los dedos, como si pudiera borrar el recuerdo de sus manos. Pero lo cierto es que no quería olvidarlo. No podía. Me acosté tarde, el cuerpo vibrando todavía, los sentidos a flor de piel, y comprendí que ya no había vuelta atrás. El deseo se había instalado entre nosotros como una verdad indiscutible, y cada encuentro futuro no haría sino avivarlo más, volverlo imprescindible. Y yo, lejos de querer huir, solo podía pensar en la próxima vez que volveríamos a quedarnos, a solas. Después de aquella excursión, nada volvió a ser igual, aunque a ojos de cualquiera todo parecía mantenerse dentro de la más estricta normalidad. Los días se sucedían con una quietud casi fingida, como si la rutina fuera una escenografía cuidadosamente montada para ocultar el desorden subterráneo de mis emociones. Cada gesto cotidiano, preparar la mesa, contestar una llamada, regar las plantas en el balcón, adquiría una densidad diferente, porque detrás de cada acto, de cada mirada furtiva, latía la memoria viva del bosque, de ese beso que me había marcado la piel como una quemadura dulce. Me esforzaba por sostener una compostura que sentía resquebrajarse por dentro. No era solo la culpa la que me mantenía en vilo, sino la certeza de que, después de ese día, ya no podía imaginarme sin él. Me descubría a menudo pensando en sus manos, en el roce de sus labios, en su voz grave en el silencio del bosque. Mi esposo, ajeno a todo, seguía con su vida de rutinas previsibles. Los días en la oficina, las noches viendo noticias, los domingos de mercado y paseos breves. A veces se acercaba a mí con ternura automática, sus caricias suaves pero distantes, su abrazo cálido aunque ausente. Yo, mientras tanto, aprendía a fingir, a sonreír sin mostrar los dientes, a responder sin vacilar, a amar sin dejarme tocar realmente. Una tarde la tensión llegó a un punto insoportable. Habíamos coincidido los 3 en la sala, la televisión encendida y la conversación flotando a la deriva entre noticias y trivialidades. Él apenas hablaba, solo me miraba de reojo, como si cada gesto mío fuera una llamada secreta. Mi esposo salió a hacer unas compras, dejándonos solos en el salón por primera vez en varios días.
El silencio se hizo espeso, denso, como un velo imposible de descorrer. Yo lavaba unos platos en la cocina. Él entró y se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. ¿Vas a seguir ignorando esto?, murmuró, la voz baja, casi un susurro. Sentí un escalofrío recorrerme. No respondí, solo dejé que el agua corriera, esperando que el ruido apagara el temblor de mis manos. «No puedes fingir que no pasó nada», insistió él, acercándose un poco más. «No sé cómo seguir», respondí, la voz ahogada, consciente de la proximidad de su cuerpo. No hubo más palabras. El silencio se llenó de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Sentí su presencia detrás de mí, el calor de su aliento en mi cuello, el impulso eléctrico de su mano apenas rozando la piel expuesta de mi brazo. Era un peligro latente, pero también una salvación ansiada. Cerré los ojos un instante, luchando contra el impulso de volverme y dejarme llevar, de olvidar el mundo por unos minutos. Pero la culpa y el miedo me anclaban. Me recordaban que cada paso adelante era una traición renovada. Nos separamos abruptamente al escuchar el sonido de la puerta principal. Mi esposo regresó con bolsas de la compra, bromeando sobre el tráfico, y la lluvia que empezaba a caer. Volvimos a ser la familia modelo, la pareja correcta, el hijo educado. Nadie habría sospechado que minutos antes, el salón había sido un campo de batalla de emociones contenidas, pero la tensión permanecía, invisible y ardiente, colándose entre las costuras de cada día. Esa noche, mientras mi esposo dormía, yo di vueltas en la cama, sintiendo que mi cuerpo y mi mente se escindían en dos. La parte racional, que me decía que debía detenerme, que todo esto acabaría mal, luchaba contra otra parte, más primitiva, más voraz, que solo podía pensar en él, en la próxima ocasión, en el peligro delicioso de lo prohibido. Me levanté, recorrí el pasillo en silencio y me asomé a la ventana del comedor. La ciudad dormía. Las luces lejanas parecían parpadear solo para mí. Pensé en escribirle una nota, en llamarlo, en dejar una señal, pero no me atreví. En lugar de eso, elegí la lencería más atrevida que tenía. La guardé bajo la almohada y regresé a la cama, repitiendo en mi cabeza la escena del bosque una y otra vez, como si así pudiera materializarla de nuevo. Durante los días siguientes, traté de buscar motivos para estar cerca de él, aunque solo fuera para intercambiar miradas o roces accidentales. La rutina se volvió una coreografía peligrosa, una danza en la que cada paso debía ser calculado para no levantar sospechas. Cada conversación banal, cada broma al pasar, cada gesto cotidiano se impregnaba de un significado oculto. Mi cuerpo respondía incluso antes de que pudiera reconocerlo. El corazón acelerado, las mejillas encendidas, la respiración irregular. Sin embargo, también me asaltó el miedo. Miedo a que alguien notara el cambio en mí. Miedo a que mi esposo viera en mis ojos una verdad imposible de ocultar. Miedo a que todo estallara de la forma más cruel e inesperada. Empecé a mirar a mi alrededor con suspicacia, a ver fantasmas, en los gestos de mi vecina, en los comentarios de mi amiga, en las preguntas inocentes de mi esposo. ¿Me notaría diferente? Percibía el temblor de mis manos, el brillo extraño en mi mirada, la inquietud al sentarme a su lado en la mesa. En uno de esos días grises, recibí un mensaje suyo. «Tenemos que hablar», decía, sin más explicaciones. Mi pulso se disparó. Nos encontramos por la tarde en el coche, aparcado lejos de la casa, bajo la sombra anónima de unos árboles. No hubo besos ni caricias, solo palabras urgentes y miradas que decían más que cualquier contacto físico. Hablamos de miedo, de deseo, de culpa, de lo imposible que resultaba seguir así y de la incapacidad de ponerle fin. Nos quedamos en silencio, compartiendo la angustia y la esperanza, sintiendo que, a pesar de todo, ninguno de los dos quería renunciar a ese incendio secreto. Volví a casa antes de lo previsto, la cabeza llena de ideas contradictorias y el cuerpo palpitando aún con la huella invisible de su cercanía. Esa noche, en la oscuridad del dormitorio, comprendí que había cruzado un umbral sin retorno. El deseo y la culpa ya no eran fuerzas opuestas, se alimentaban mutuamente, y mi vida se había convertido en el escenario de un secreto del que no quería escapar. Y lo peor, o lo mejor, era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba viva. La semana avanzó con una lentitud insoportable, cada día marcado por un vaivén de emociones que parecía desgarrarme por dentro. El clima, húmedo y pesado, amplificaba esa sensación de encierro, de estar atrapada entre las paredes de una casa que ya no sentía como refugio, sino como jaula. Los días se volvieron una coreografía peligrosa, donde cada gesto podía delatarnos, donde el más leve descuido era una amenaza constante.
Yo buscaba cualquier excusa para no quedarme sola, con mi esposo, para escapar de su cercanía tranquila, que ahora me resultaba extrañamente lejana. Las noches eran peores. Me tumbaba en la cama fingiendo dormir, mientras escuchaba los ruidos apagados de la casa, el goteo del grifo, la vibración tenue del teléfono en la mesita, el leve crujido de la madera bajo los pasos sigilosos de él. Imaginaba que se acercaba, a mi puerta, que la abría, que entraba en la habitación sin pedir permiso. A veces, el deseo era tan intenso que tenía que salir a caminar por el pasillo solo para recuperar el control sobre mi propio cuerpo. Un día, mi esposo anunció que debía viajar por trabajo durante 2 noches. El anuncio cayó sobre mí como una tormenta, primero miedo y luego una euforia indisimulable. Fui discreta, respondí con una sonrisa y palabras de apoyo, pero por dentro sentí el pulso acelerarse con una fuerza nueva. Planeé los detalles de la ausencia con meticulosidad. Compras, tareas, horarios, todo para dar la impresión de una vida doméstica común. La primera noche sin él, la casa se llenó de un silencio denso. Preparé la cena para 2, eligiendo con cuidado los platos y el vino, poniendo la mesa como si esperara a un invitado especial. Él bajó tarde, duchado y vestido con una camisa que nunca antes le había visto, el cabello húmedo y los ojos brillando de anticipación. No hablamos mucho, pero cada palabra era una corriente subterránea de deseo, cada gesto una declaración. «¿Por qué te esmeras tanto esta noche?», preguntó con una media sonrisa. «Porque quiero recordar que aún puedo sorprender», respondí, rehuyendo su mirada. Él acercó su silla a la mía, tan cerca que sentí el roce de sus piernas bajo la mesa. Cenamos en silencio, compartiendo bocados, miradas furtivas y risas ahogadas. Después de la cena, pusimos música suave. La casa, vacía, parecía un escenario dispuesto para una obra clandestina. Él se levantó, ofreció su mano, y bailamos, torpemente en el centro del salón. El contacto de su cuerpo encendió una chispa inmediata en mi piel. Por un instante, todo el miedo, la culpa, el remordimiento, desaparecieron bajo la presión de su abrazo. Mi cabeza reposó en su hombro, sus dedos dibujaban círculos lentos en mi espalda. La tensión creció con la lentitud de la marea. Caminamos juntos a la cocina para guardar los platos, pero ninguno de los dos tenía prisa. En ese espacio pequeño, el deseo se hizo tangible. Me apoyé en la encimera y él, muy cerca, me miró en silencio. Hubo un instante de duda, de contención, y entonces él susurró, «No sé cuánto más podré aguantar». «Ni yo», admití, sintiendo la voz quebrarse en la garganta. El timbre del teléfono interrumpió el momento. Mi esposo llamaba para dar las buenas noches, para preguntar por trivialidades, para asegurarse de que todo seguía como debía. Fingí una normalidad que ya no existía. Cuando colgué, él seguía allí, inmóvil, observando cada movimiento mío. Subimos juntos las escaleras, sin cruzar una palabra, pero el silencio entre nosotros era un pacto tácito. Esa noche apenas dormí. Lo sentí deambular por el pasillo, escuché la puerta de su cuarto cerrarse con suavidad. Mi cuerpo vibraba, de ansiedad. Mi mente repasaba cada segundo de la noche con la urgencia de quien sabe que el tiempo es finito. En la oscuridad, me quedé tendida sobre las sábanas, aún vestida, con el perfume de él en la piel y la promesa de lo que aún podía ocurrir ardiendo en la sangre. La espera se volvió insoportable. Sabía que no habría marcha atrás, que habíamos traspasado todos los límites y que lo peor, o lo mejor, estaba aún por llegar. La madrugada me sorprendió despierta, mirando el techo, esperando una señal, un crujido en la puerta, el susurro de pasos en el pasillo, y así, en ese estado de vigilia febril, supe que la decisión ya no era mía. El deseo se había vuelto dueño de mi voluntad. La casa dormía, pero entre esas paredes, la vida, mi vida, ardía en un secreto imposible de apagar. El viaje de mi esposo se prolongó un día más. Esa noticia llegó temprano, en forma de mensaje breve, casi indiferente. Un imprevisto en la oficina, regreso mañana por la noche. Al leerlo, sentí un cosquilleo en el estómago, una mezcla de alivio y ansiedad, como si el destino estuviera dando más cuerda a una historia que, por momentos, sentía a punto de romperse. Ese día, la casa parecía más grande y vacía. El silencio era diferente. No era la pausa de la rutina, sino una especie de espacio en blanco donde cualquier cosa podía suceder. Pasé la mañana intentando ocuparme, pero nada lograba distraerme del pensamiento fijo. Estábamos solos, libres de toda vigilancia, sin límites externos más allá de los que yo misma pudiera imponerme. Almorzamos juntos en la terraza, bajo un sol débil que apenas templaba el aire. Hablamos poco, pero cada silencio tenía un peso especial. No era incomodidad,
Era expectación. Él me observaba de una manera distinta, sin esconderse, como si me estuviera estudiando o memorizando. Yo fingía normalidad, los gestos de siempre, la voz firme, la sonrisa ensayada, pero por dentro sentía la piel arder bajo la ropa, el pulso disparado cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Por la tarde salimos a caminar por el barrio, como si necesitáramos una excusa para estar juntos y movernos en un escenario menos peligroso. Recorrimos calles tranquilas, hablando de recuerdos vagos, de anécdotas del pasado, pero en realidad solo buscábamos extender el tiempo juntos, evitar el momento en que tendríamos que regresar a la casa y enfrentar lo inevitable. De vuelta, pasamos por la panadería y compramos pan caliente. Nos reímos de una tontería cualquiera, y por un instante sentí la ilusión de estar viviendo otra vida, una en la que las cosas eran más simples y los deseos no dolían. Al caer la tarde, el cielo se cubrió de nubes y una tormenta breve azotó la ciudad. En la sala, la luz tenue y el olor a pan recién horneado crearon una atmósfera irreal. Puse música suave, la misma de la noche anterior, y me senté en el sofá con un libro que no conseguía leer. Él se acercó y, sin pedir permiso, se sentó a mi lado. No nos tocamos, pero la cercanía era suficiente para que el aire entre nosotros vibrara. Me habló con una sinceridad poco habitual. «No puedo dejar de pensar en ti», murmuró con la voz tensa. Tragué saliva, incapaz de responder. Cerré el libro, lo dejé sobre la mesa, y sentí que el mundo se reducía a ese instante, a ese espacio mínimo entre los dos. No hubo caricias ni besos, solo una conversación larga, desnuda de todo artificio, en la que confesamos los miedos y las dudas que nos devoraban por dentro. Hablamos de la culpa, del peligro, del futuro. Él me contó cómo había pensado en irse, en huir lejos para evitar el daño. Yo le confesé que, aunque deseaba volver atrás, ya no podía. Éramos dos adultos extraviados, incapaces de renunciar al deseo, pero conscientes del abismo al que nos acercábamos. «No quiero perderte, pero tampoco sé cómo quedarme», confesó, y sus palabras quedaron flotando en el aire, como una promesa rota antes de ser pronunciada. «Esto es insostenible», respondí, con lágrimas que no me permití soltar. «Entonces déjame irme», dijo, pero sus ojos pedían lo contrario. La noche nos sorprendió aún sentados juntos, compartiendo silencios y miradas. Cuando subí a mi habitación, me detuve en el pasillo y sentí el impulso de ir hasta su puerta, de quedarme a su lado aunque fuera solo un rato más. No lo hice. Me tumbé en la cama, el cuerpo vibrando de deseo y miedo, la mente repasando cada palabra, cada gesto, cada mínima señal de cariño. No dormí hasta que escuché el sonido de sus pasos en el pasillo, la puerta de su cuarto cerrándose despacio. Al día siguiente, mi esposo regresó temprano. Lo recibí con la misma sonrisa de siempre, la que tantos años había practicado. Él traía flores, un detalle que no esperaba, y en su abrazo sentí el peso de la rutina y el alivio de no tener que fingir nada fuera de lo habitual. Pero, por dentro, algo se había roto. Él notó mi distancia, preguntó si estaba bien. Respondí que sí, pero ambos sabíamos que mentía. La tensión flotó en el aire todo el día. Mi esposo me observaba con una atención inusual. Yo evitaba sus preguntas, refugiándome en tareas menores, en el orden meticuloso de la casa. Por la noche, mientras cenábamos, sentí la mirada de él sobre mí, un brillo contenido entre la nostalgia y la rendición. Sabía que ese equilibrio precario no podía durar. Lo que había comenzado como una chispa, un juego peligroso, se había convertido en un incendio silencioso, imposible de controlar. Y así, entre las sombras de una casa que ya no sentía propia, comprendí que la elección se acercaba, perderlo todo o seguir fingiendo. Pero, sobre todo, supe que, aunque la pasión ardía en secreto, el precio de vivir a medias sería más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. El día siguiente amaneció envuelto en una calma casi dolorosa, esa quietud artificial que precede a la tormenta. Desperté mucho antes de que el sol iluminara el techo, con la mente revuelta y el cuerpo tenso, como si ya supiera, de alguna manera, que las horas por venir marcarían un antes y un después en mi vida. El reflejo en el espejo me devolvió una imagen ajena, ojeras profundas, labios mordidos, ojos que evitaban mirarse de frente. El peso de la culpa era casi físico, y aún así, debajo de todo, seguía ardiendo el rescoldo de un deseo no satisfecho. Intenté sumergirme en la rutina, aferrándome al orden de las tareas diarias para no pensar, para no sentir. Mi esposo, atento, notaba mi distracción y preguntaba con delicadeza si necesitaba algo, si me encontraba bien.
Cada gesto suyo me perforaba, y al mismo tiempo me llenaba de ternura y de rabia. ¿Cómo podía quererme tanto y no haberme visto nunca de verdad? La casa olía a café recién hecho y a pan tostado. Los sonidos habituales se mezclaban con un silencio denso, lleno de cosas no dichas. A media mañana, mientras doblaba la ropa en nuestra habitación, escuché pasos en el pasillo. Era él, buscando algo en el cuarto de huéspedes. Nuestras miradas se cruzaron apenas un instante, pero bastó para que el aire se hiciera irrespirable. Por primera vez, sentí que el final estaba cerca, que las palabras y los gestos ya no eran suficientes para sostener todo lo que se había desbordado entre nosotros. Terminé de ordenar y bajé a la cocina, fingiendo normalidad, mientras por dentro me debatía entre el impulso de correr hacia él y el de huir para siempre. El almuerzo transcurrió en un clima extraño, marcado por silencios largos y frases cortas. Mi esposo intentó animar la conversación, pero yo apenas podía seguirle el hilo. Él también estaba diferente, ausente, como si la energía que nos unía hasta ahora se estuviera agotando. Me pregunté si acaso lo sabía, si intuía la gravedad de lo que estaba ocurriendo o si simplemente estaba cansado de luchar contra fantasmas invisibles. Por la tarde recibí un mensaje de él. Solo una frase. Necesito hablar contigo, no puedo más. El corazón me dio un vuelco. Respondí de inmediato, acordando vernos en la terraza, cuando mi esposo saliera a hacer unas compras. Los minutos hasta su partida se arrastraron eternos. Cuando finalmente la casa quedó en silencio, subí y lo encontré allí, sentado, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el horizonte. La ciudad, allá lejos, parecía tan indiferente a nuestro pequeño drama. No hubo caricias ni gestos grandilocuentes, solo una sinceridad brutal. «No puedo seguir aquí», confesó con la voz rota. Me costó mirarlo a los ojos. «Tampoco yo», admití, sintiendo el peso de todas las palabras no dichas. «Me voy, esta noche. No sé si volveré. No quiero hacerte daño, pero tampoco quiero destruirme», dijo, y el silencio que siguió fue como un abismo abierto a nuestros pies. No lo detuve. Quizá en otro momento lo habría hecho. Habría suplicado, llorado, pedido otra oportunidad. Pero estaba cansada de fingir, de desear y de temer al mismo tiempo. Me limité a asentir, a guardar sus palabras como quien esconde una herida que sabe que tardará en cicatrizar. Antes de irse, me miró una última vez, y en sus ojos vi el reflejo de todo lo que nunca llegamos a ser. Cuando mi esposo regresó, yo ya había rehecho la cama, puesto en orden la casa, recuperado, al menos en apariencia, la serenidad perdida. Cenamos juntos, hablando de trivialidades, mientras yo me esforzaba en no pensar, en no mirar el hueco invisible que había dejado, su partida. La noche se hizo interminable. Cada sombra en la pared parecía recordarme todo lo que había sacrificado. La pasión, la ilusión, la posibilidad de empezar de nuevo. Al acostarme, repasé mentalmente cada momento vivido, cada caricia robada, cada palabra susurrada en la oscuridad. No sentí arrepentimiento, solo una tristeza profunda y una extraña sensación de alivio. Había perdido algo irrecuperable, sí, pero también había recuperado una parte de mí que creía dormida para siempre. Quizá ese era el verdadero final, no el castigo, ni la redención, sino la amarga claridad de quien ha amado demasiado tarde, y ha pagado el precio de ser, por fin, sincera consigo misma. La casa quedó en silencio, y yo, tendida en la oscuridad, supe que la vida seguiría, pero que nada volvería a ser igual.